El monstruo de los Andes, Pedro Alonso López. Hoy en Casos Reales. A los 8 años, Pedro abandonó su hogar. Él dice que su madre lo echó al encontrarlo manoseando los senos de su hermana menor. Pero su madre no tan solo lo niega, sino que además agrega que nunca lo maltrató, que fue afectuosa con él y que creyó que lo habían raptado el día en el que desapareció. Estando en las calles y teniendo 8 años, Pedro fue engañado por un hombre mayor, llevado a un edificio abandonado y sodomizado. Años después dijo: «Perdí mi inocencia a la edad de 8 años. Así fue que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera». De niño, Pedro tuvo que ser un gamín, es decir, niño de la calle, y asociarse con otros gamines para protegerse de posibles violadores, de ladrones o perros callejeros. Siendo gamín, aprendió a fumar bazuco, es decir, una droga derivada de la cocaína, a conseguir comida de la calle y vivir la violencia como algo diario, ya que a veces los gamines se disputaban a cuchillos las bancas, los edificios abandonados y otros lugares para dormir. A los 9 años, Pedro fue recogido de la calle por una pareja de ancianos estadounidenses. Con ellos tuvo educación, comida y un buen trato, hasta que a los 12 años un profesor de la escuela abusó de él. Pedro, sin dar aviso, volvió a su vida en las calles. En 1969, a sus 21 años, Pedro fue enviado a prisión por robo de autos. Allí fue violado por 2 presos, pero se vengó cortándoles el cuello. Fueron sus primeros asesinatos. Gracias a ellos, descubrió el placer y la sensación de poder que le daba asesinar a las personas, dando así el paso para después juntar el asesinato con la violación. A inicios de los 70, Pedro recorrió el Perú, matando y violando a más de 100 niñas. Sin embargo, el norte de ese país fue capturado por indios ayacuchos mientras intentaba raptar a una niña. Los indios lo torturaron por horas y después lo enterraron hasta el cuello en arena, cubriéndole la cabeza de miel para que sea devorado por hormigas. Iba a morir, pero una misionera apareció y convenció a la turba de que debían entregarlo a la policía. Pedro era un asesino organizado que seguía a sus víctimas por días y que, siempre consciente de la despreocupación policial por los procuraba elegir a niñas de escasos recursos. Pedro se llevaba a la niña a un lugar apartado. Allí la obligaba a tener sexo con él y la mantenía completamente viva hasta el amanecer, momento en el que la volvía a violar mientras la estrangulaba, mirándola a los ojos para ver cómo la vida se extinguía en la mirada de aquella víctima. Quería tocar el placer más profundo y la excitación sexual más profunda antes de que su vida se marchitara, dijo Pedro. Había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. Solo aquellos que matan saben a lo que me refiero. Evaluaciones psicológicas revelaron que López era un psicópata con trastorno de personalidad antisocial, alguien sin empatía y con gran habilidad para manipular y engañar. Según López, él mataba a las niñas para librarlas de la pobreza y el sufrimiento en este mundo y para que al morir vayan directo al cielo. En abril de 1980, cuando Pedro intentó secuestrar a una niña en un mercado de Ambato, fue detenido por comerciantes y compradores, luego de que estos atendieran los gritos que la desesperada madre dio para que atrapen al captor de su hija. Tras eso vino la policía y Pedro fue llevado a la comisaría. En la comisaría, Pedro guardó silencio absoluto al ser interrogado. Antes de eso, el capitán Córdoba actuó como agente encubierto, haciéndose pasar por sacerdote y convirtiéndose en un amigo de Pedro, con lo que consiguió que éste confesara haber matado más de 300 niñas en Ecuador, Perú y Colombia. En 1981, condenaron a Pedro a la máxima pena que había en el Ecuador de entonces, 16 años. Los primeros 2 los pasó en prisión de Ambato, los otros 12
en el penal García Moreno, dentro del pabellón B, donde pasó sus días escribiendo en su diario, fumando bazuco y grabando monedas con la cara de Cristo en un lado y la del diablo en el otro. Hubo gran indignación popular tras la liberación de Pedro y muchos familiares de las víctimas protestaron. En este país se piensa que solamente los ricos tienen acceso a la policía y a la justicia, dijo la hermana de una víctima y el padre de la misma víctima. Una hora después de su liberación, Pedro fue deportado a Colombia por no tener sus documentos en regla. Allí lo declararon demente y lo internaron en un sanatorio del cual salió en 1998 tras ser declarado cuerdo. Nunca se volvió a ver a López, pero en octubre del 2002 Colombia emitió a la Interpol un pedido de búsqueda y captura, pues sospecharon que era él quien estaba detrás de un asesinato reciente. Familiares de las víctimas ofrecieron $25.000 a quien lo liquidara, pero su madre intuye que López aún vive. Si es así, quizá en su deseo persistan las palabras que pronunció él en prisión. El momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Esa es mi visión. La alegría duró poco tiempo, solo estuvo libre cerca de una hora. Por extranjero e indocumentado no pudo irse a su país. El intendente de policía de Pichincha le planteó un nuevo juicio para deportarlo y ordenó su reingreso a la cárcel. Usted es extranjero y si usted no tiene la documentación en regla, yo no puedo ponerle en libertad. ¿A dónde está? Mientras regresaba al CDP, varias madres de familia impugnaban su libertad. Yo, pasando algo con mis hijas, yo mismo le hubiera matado. ¿Usted qué opina? No, eso es un peligro para... Pero ya ha pagado 14 años. Sí, pero y él no ha cambiado en nada. Pedro Alonso López obtiene su libertad tras 14 años de prisión en el ex penal García Moreno. Él fue juzgado por 15 crímenes y violaciones, pero tiene un centenar de acusaciones. Asegura que no es el culpable directo, pero acepta ser cómplice.
¿Cuántas violaciones realmente cometió Pedro Alonso? Yo no cometía, yo estoy implicado como cómplice, claro que participé en el hecho, pero... Él acusa a Jorge Patiño de ser el autor directo de las violaciones, pero al parecer este personaje es un invento suyo. O sea, yo le... ¿Tú le mataste? Sí, porque me tenía sugestionado bajo amenaza de muerte, que si lo delataba, que él me mataba. Pero Jorge Patiño eres tú mismo, decía. No, padre, yo estoy Pedro Alonso solo que para servirle.